En estos momentos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ofrece una conferencia de prensa con motivo del seguimiento a la estrategia de protección a ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos. Vamos a escucharla. Vamos a seguirlo haciendo. Estas visitas últimas son extraordinarias en complemento a las que realizamos regularmente. Es lo que tengo hasta el momento, señor canciller, señor subsecretario. Gracias. Nos vamos a Chicago con Reina. Muy buenos días, canciller. Buenos días a todos. Acá tampoco hemos detectado aprehensiones derivadas del operativo que se anunció para este fin de semana. Por supuesto que no bajamos la guardia. Sigue activado el grupo local que tenemos con distintos aliados para detectar y atender justamente este tipo de situaciones. Hicimos un corte esta mañana de cuántos mexicanos están en centros de detención migratoria. Tenemos 130 adultos y 11 menores. Esta es la cifra normal. No hemos detectado que haya un aumento de personas derivados de estos operativos. Por supuesto que estamos visitándolos a todos ellos. Continuaremos haciéndolo esta semana y ofreciéndoles la ayuda y la asistencia legal que requieran. Estamos también monitoreando en algunos tiendas y algunos espacios, como por ejemplo la Villita, donde sabemos que se concentran nuestros connacionales, para detectar si ve algún movimiento inusual de las autoridades y estar en condiciones de asistir oportunamente a la comunidad. Eso sería de mi parte. Gracias a todos. Gracias, canciller. Gracias, Reina. Y cerramos con Jorge, Nueva York. Señor canciller, le informo que el sábado tuvimos 3 inspecciones domiciliarias, una en Harlem y 2 en Brooklyn, 0 detenidos y no hubo ninguna irrupción en ningún domicilio. Ni domingo ni lunes hubo ninguna novedad por parte de ICE y por parte del consulado seguimos en contacto permanente con los alguaciles de las principales regiones en donde hay presencia mexicana relevante, con los alcaldes, con los procuradores de Nueva York, de Connecticut y de New Jersey, quienes han demostrado una gran disposición para ofrecer asesoría jurídica a todos los connacionales que lo requieran, en adición al trabajo que realiza el consulado con los abogados internos y externos, organizaciones no gubernamentales aliadas, líderes eclesiásticos, cámaras empresariales, líderes comunitarios, y seguimos haciendo las visitas a los centros de detención. En el caso de la circunscripción tenemos 6 centros de detención, no tenemos ningún registro de nuevas detenciones, de tal manera que nos hace pensar que seguimos sin ninguna novedad sobre este tipo de operativo. Fundamentalmente este es el informe, señor secretario. Bueno, muchas gracias por su reporte. Nos quedaríamos, Alejandro Celorio, te quedas en la línea, por favor, y los demás compañeras y compañeros también. Julián, si quieres, por favor, permanecer. Las demás y los demás compañeros, gracias, y estamos en comunicación en el transcurso del día y mañana también, por supuesto. Diría yo lo siguiente, en primer lugar, que del reporte que tengo del día de hoy hasta esta hora, no tenemos un incremento del número de mexicanas o mexicanos detenidos en Estados Unidos, ni tampoco un incremento en el número de deportados o repatriados. Pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir en los próximos días, pero eso es lo que es la situación hasta el día de hoy, a esta hora. Hay también una medida que anuncia hoy el gobierno de los Estados Unidos, que hizo ya un primer análisis nuestro consultor jurídico y también la dirección a cargo de Julián Escutia. Si ustedes me permiten, yo les voy a leer lo que es nuestra posición a este momento y después le voy a pedir a Alejandro Celorio que haga una explicación un poco más larga, porque esta medida tiene muchas implicaciones. Pero yo diría, bueno, ¿cuál es el posicionamiento de México sobre esta medida de Estados Unidos? Que esencialmente lo que hace es limitar las solicitudes de asilo en Estados Unidos. Con respecto a las modificaciones anunciadas el día de hoy por el gobierno de los Estados Unidos a sus procedimientos y criterios de elegibilidad en materia de asilo, el gobierno de México informa que esta medida en el ámbito de la jurisdicción de Estados Unidos no afectará a ciudadanos mexicanos. México mantendrá su política de asilo y refugio como marca nuestra Constitución, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, los instrumentos internacionales de los que México es parte, así como la tradición histórica de nuestro país. Es decir, México es un país en pro del asilo,
y del refugio. México no coincide con medidas que limiten el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad en su país de origen por motivos de persecución. El Gobierno de México se mantendrá atento a las implicaciones que esta decisión, me refiero a la que Estados Unidos anuncia el día de hoy, podría conllevar para los solicitantes de asilo de otros países que ingresen a Estados Unidos por la frontera sur o nuestra frontera norte. En este sentido, vamos a prestar especial atención a que se respete el principio de no devolución reconocido por el derecho internacional vigente. El Gobierno de México reitera su respeto por los derechos humanos de todas las personas, así como por sus compromisos internacionales en materia de asilo y refugio político. Hasta aquí la posición de México a esta hora, una vez conocido el boletín de las autoridades de Estados Unidos. Alejandro Celorio, si pudieras explicar un poco más qué implica esta disposición que se anunció el día de hoy. Claro que sí, canciller. Buenas tardes. Lo que hace esta modificación regulatoria al proceso de solicitud de asilo es limitar en la frontera sur de los Estados Unidos que las personas que transitan por la región y en el último país, México, puedan pedir asilo. Un primer comentario, como se refiere a personas que transitan por uno o más países diferentes al país de origen del solicitante de asilo, queda claro que esta medida no aplica para mexicanos. El siguiente punto a resaltar es que la medida está dispuesta para todas las personas que transiten por uno o más países fuera del país de origen y que no hayan pedido asilo y se les haya negado en alguno de esos países. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona llega a Estados Unidos sin haber pedido y se le haya negado el asilo en otro país durante su tránsito, no podrá pedir asilo en Estados Unidos y será removido de manera expedita desde territorio estadounidense por las autoridades de los Estados Unidos a su país de origen. Existen ciertas excepciones. Que la persona que solicite asilo pueda comprobar que la persecución, que haya sido víctima de forma severa de tráfico ilícito de personas o que haya transitado por un país que no es parte de los mecanismos internacionales de protección a refugiados. No es el caso de México o de los países de la región. Y una última excepción que vale la pena hacer muy claro, canciller, y estoy abierto a preguntas para aclarar. Si la persona pidió asilo en México y le fue negado el asilo, el refugio en México, ese extranjero sí podría entonces pedir asilo en los Estados Unidos. La carga de prueba sobre la solicitud de refugio en México y la negativa de refugio en México por parte de la Comar recae en el extranjero solicitante de asilo en Estados Unidos. Solo en él. Es la carga de la prueba recae en el solicitante de asilo. Esto quiere decir que si una persona originaria de Panamá pide asilo en Guatemala y se le niega en Guatemala, podría pedir asilo en Estados Unidos si es que así llega. Una persona de Honduras hace lo mismo, pide refugio en México y se le niega el refugio en México y tiene pruebas fehacientes ese individuo para acreditarlo así en los Estados Unidos, podrá pedir asilo. De otra forma, no podrá pedir asilo y será removido a su país de origen. Estas medidas unilaterales de cambios regulatorios al sistema de asilo estadounidense de ninguna manera constituyen un mecanismo de tercer país de asilo. Hay que leer a detalle las 58 páginas del documento de modificación regulatoria. Y ahí se establece claramente que esto no forma parte de un acuerdo bilateral, regional o multilateral en el que se establezca un mecanismo de tercer país seguro. Estos son restricciones específicas para poder solicitar asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. No tienen impacto en mexicanos y únicamente aquellas personas que
hayan pedido asilo y se les haya negado en un país de tránsito desde su país de origen, podrán pedir asilo en Estados Unidos. El componente importante a resaltar, señor canciller, es que se debe comprobar fehacientemente por la persona solicitante de asilo en la frontera sur de los Estados Unidos que su solicitud de asilo en otro país de tránsito le fue negada. Y esa prueba le corresponde únicamente a esa persona. A sus órdenes, canciller. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, preguntas. Bueno, entonces, de acuerdo al registro que habíamos hecho, y como siempre les comentamos, sería una pregunta por medio, iniciaríamos con Jorge López, de 24 horas. No sé. Está allá atrás, por favor. Gracias. Bueno. Sí, gracias. Buenos días. Yo quisiera preguntar, con esta nueva norma que se publicó el día de hoy en Estados Unidos, mencionan que México no podrá ser o no se asumiría como un tercer país seguro. Pero el consejero menciona o explicó que es el caso de cuando piden asilo político. Si nada más transitaran por territorio nacional, según lo que se publica el día de hoy, ya no podrían solicitar asilo en Estados Unidos. ¿No convertiría esto a México en un tercer país seguro de manera unilateral de parte de Estados Unidos? Gracias. No. Mira, un tercer país seguro, que se ha hablado hasta el cansancio de eso. En síntesis, significaría que México tramite asilos se tramite en territorio mexicano el proceso de asilo en Estados Unidos, para estar en Estados Unidos. Eso no va a ocurrir por esta norma. Alejandro, si quieres añadir. Pero en esencia es eso. El tercer país seguro significa, como hoy está vigente con Canadá, que la persona que llega a Canadá, en Canadá, solicita asilo en Estados Unidos, estando en territorio de Canadá. Y en territorio de Canadá se resuelve si le dan asilo o no le dan asilo. Eso no va a ocurrir. Esta norma es otra cosa. Lo que quiere decir, esta norma es una limitación al derecho de asilo con el cual México no está de acuerdo. Nosotros tenemos un principio legal totalmente opuesto, que es el asilo es asilo político en México, y es muy improbable que México le niegue asilo a una persona que lo solicite por razones de persecución política. Toda la tradición mexicana es en favor de eso. Entonces son dos principios distintos. Pero en síntesis, respondiendo a tu pregunta, no se trata de un tercer país seguro. El tercer país seguro además requeriría que México esté de acuerdo y que se pase un acuerdo con efectos jurídicos por el Congreso de la Unión. Entonces no lo pueden tomar de manera unilateral, es bilateral. Puede ser multilateral, pero no puede ser unilateral. Canciller, si me permite abundar un detalle, es importante que todos tengamos claro que una vez que el individuo entra a territorio estadounidense y ahí se determina en Estados Unidos que no se le otorgará asilo, se le inicia un proceso de deportación expedita, remoción expedita desde territorio estadounidense por las autoridades estadounidenses para transferirlo a su país de origen. En un acuerdo, como bien decía usted, canciller, de tercer país seguro, nos lo regresarían a nosotros para que solicite asilo en México. Y este no es el caso. Este es una medida en la que entran a la esfera jurídica de los Estados Unidos y la responsabilidad de su proceso y de su eventual deportación le corresponde a los Estados Unidos únicamente. Bueno, y si ustedes me permiten aclarar estuvimos haciendo un estudio del documento, se argumenta en el documento que publica hoy Estados Unidos que la regla que se expide el día de hoy tiene como propósito ayudar a Estados Unidos en sus negociaciones con naciones extranjeras sobre asuntos migratorios. Abordar la elegibilidad para el asilo de extranjeros que ingresan o intentan ingresar a los Estados Unidos, después de no haber buscado protección en al menos un tercer país. Se refieren a cualquier país por el que se hubiese atravesado antes de llegar a los Estados Unidos. Se dice tercer país porque es el primer país, el país del que eres originario, donde estás viviendo. El segundo país es donde vas a querer llegar. Y el tercer país es el país por el que cruzas. Entonces dice, en al menos un tercer país,
a través del cual transitaron de camino a Estados Unidos, dicen ellos, posicionará mejor a Estados Unidos mientras participa en las negociaciones diplomáticas en curso con México y los países del Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras sobre cuestiones migratorias en general. Medidas relacionadas para controlar el flujo de extranjeros hacia Estados Unidos y la necesidad urgente para abordar la crisis humanitaria y de seguridad a lo largo de la frontera terrestre del sur entre Estados Unidos y México. Entonces, desde mi punto de vista, ellos así lo establecen, desde el punto de vista de México, nuestro país ha dejado muy claro que no entraríamos a ninguna fase de negociación sobre un tratado o acuerdo relativo a tercer país seguro, sea bilateral o multilateral, sin autorización expresa del Congreso de la Unión. El día de mañana yo tengo reunión con diputados y senadores porque así lo pedí cuando fui a la Cámara de Senado, a la Comisión Permanente, y mañana vamos a tener nuestra primera reunión de trabajo. Entonces, en el caso de nuestro país, nuestra postura está muy claramente establecida y nosotros, pues desde luego no coincidimos, no tendríamos por qué coincidir. En el ámbito de la legislación mexicana, el asilo es algo que consideramos muy relevante y que siempre vamos a respetar. Los límites de estas negociaciones diplomáticas pues siempre serán la Constitución y las leyes de México. Gracias. Y entonces ahora continuamos con un medio internacional, Robbie Whelan de el Wall Street Journal. Robbie. Señor canciller, ¿qué va a pasar con los migrantes centroamericanos que se quedan en el norte de México cuando la administración de Trump prohíbe a ellos pedir asilo en el país? ¿Se van a quedar en México? ¿México se va a dejar a quedar ellos en México? ¿Y qué acción va a tomar México en respuesta a esta acción unilateral? No se podría suspender, y ahí se menciona, la norma está mencionado, no puede suspender el derecho de una persona que ya hizo su solicitud de asilo, que son los que están esperando en México. Acuérdate que las personas que están esperando en México tienen audiencia en Estados Unidos. Entonces no se puede cancelar esa audiencia, ni modificar su derecho a hacerse presente en esa audiencia en Estados Unidos. Bueno, nosotros no podemos tomar ninguna medida porque es una medida en el ámbito de la jurisdicción norteamericana. Bueno, y continuamos ahora con Carolina Rivera de Milenio. Acá de este lado, canciller, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo quisiera regresar un poco a este tema de lo de las redadas y la gente, los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Le quisiera preguntar si hay considerando que Estados Unidos tiene aproximadamente más de 1 millón de personas identificadas que tienen estas hojas de deportación definitivas, ¿sabemos cuántos de estos, los que están libres? Ya nos dio ayer la cifra de los detenidos, pero quisiera saber si hay una estimación de cuántos de estas personas que están libres y que tienen estas hojas de deportaciones, pues son mexicanos, ¿no? Que serían los que estarían sujetos a esta devolución. Y si me permite también preguntarle, ¿tiene usted contemplado pues hacer, aunque pues parece que el panorama todavía es muy alentador, no hay mexicanos que están siendo detenidos, pero contemplaría en el transcurso de la semana viajar a Washington o tener algún acercamiento un poco más directo con el secretario Pompeo o con algún otro miembro de la Casa Blanca? Gracias. Estamos en comunicación, como decía yo el día de ayer, y desde luego que pues en el transcurso del fin de semana yo creo que va a ser muy necesario que tengamos una conversación directa. Les mantengo al tanto de eso. Pues podría yo viajar o podríamos establecer algún otro tipo, depende cómo estén las agendas, porque lo importante es que tengamos comunicación pronto. Julián, del número que se está consultando, ¿tenemos algún estimado? Es muy difícil, ¿verdad?, saberlo a estas alturas. Así es, canciller. Es muy complicado saber el número total de mexicanos incluido en ese millón, ya que ese millón es un número histórico, es un número acumulado que generan las Cortes y DHS
en ocasiones las bases de datos de ellos no se comunican. Entonces, en esos números hay muchas personas que ya fueron repatriadas, incluso que ya fueron, que han fallecido, además. Entonces, sería aventurado dar una cifra en estos momentos, porque incluso las mismas autoridades migratorias se las hemos pedido y nos han dicho que es difícil de calcular. Gracias, Julián. Muchas gracias y continuamos con Jorge Valencia de Radio Pública Phoenix, Arizona. Buenas tardes, secretario, subsecretario, director. Una pregunta en inglés, si no es molestia, para que la puedan entender nuestras audiencias de radio y televisión en Estados Unidos. Secretary, do you consider this measure that is set to go into effect tomorrow a violation anyway of the agreement that was come to in June in order to avoid tariffs from the United States? Does it in any way put pressure on Mexico to become a safe third country? And in any way, do you see it as a pressure tactic in those ongoing negotiations that were set to start again 45 days after that deal was made? Not necessarily. I understand that this measure decided by the United States, the government of the United States, is not a part of bilateral agreement. This is a U.S. measure. Mexico defends and has another legal system, another approach about asylum and refugees. In Mexico, the law protects the rights of the people who ask for asylum in Mexico, or the condition of refugee. So it's not a bilateral issue. Wasn't an agreement with the Trump administration. So we don't see this like a violation of some sort of bilateral agreement. This goes into effect, the United States is going to reject them. So what will Mexico do with those thousands of people who are already in Mexico? 90% of México, them, el 90% who has in the MPP program, la which is the name gente that the US que se encuentra en este named programa, this 235 provision, en la provisión all those people 235, the right to have an audience in the United estas States. personas tienen el derecho de celebrar una audiencia en los Estados Unidos. Ese es uno de sus The majority derechos. of the people is under MEP right now, as far as we know. Entonces, revisamos. Well, it's difficult to say what kind of decision they can take. Es We are going to difícil be saber qué decisión podrán to tomar. provide several Vamos a options estar en contacto in con Mexico. ellos para ofrecerles alternativas en México. Let's see if that happens. Vamos a ver qué There pasa, are several options that we can take. porque hay varias opciones Nada sobre la más mesa. para clarificar ese punto, Robbie, reiteraría lo que dijo el consultor jurídico hace un momento, que es, en el caso de esta medida que están hablando, los Estados Unidos no serían retornados a México, tendrían que ser retornados a sus países de origen. ¿Sí? Entonces, les agradecemos mucho su asistencia y seguimos en comunicación con ustedes para continuar. Ya no nos da tiempo, estimado Amador, pero vamos a seguir en comunicación con ustedes. Ahí tiene usted la conferencia de prensa del canciller Marcelo Ebrard sobre el tema de las deportaciones masivas que estaban programadas a arrancar el día de ayer y de las cuales hemos estado muy pendientes aquí en Foro TV. Por supuesto, más adelante le tendremos más acerca de este tema en los siguientes espacios informativos. Vamos a seguir escuchando parte de lo que se está hablando ahí en la conferencia de prensa. Y proteger sus derechos como la ley lo manda y como es la instrucción que tenemos del presidente de la República. Ahí vamos a estar. Hoy se fue, como yo lo dije ayer, está ya el consultor jurídico, está en la Dirección de Protección Consular, está en la Dirección de Protección de Mexicanos en el Exterior y pues estamos listos para defender a las y a los mexicanos en Estados Unidos y sus derechos. Marcelo Ebrard, concluyendo una pregunta más de las que recibió por parte de los compañeros colegas que están en esta conferencia de prensa. Como le decía, más adelante le tendremos detalles más a fondo de esto que se ha hablado en la Secretaría de Relaciones Exteriores.